Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a nuestra exposición de la palabra que el Señor tiene para todos en nuestro día. Estamos con la serie de transformación del guerrero, específicamente con las virtudes que el Espíritu Santo impregna en los hijos de Dios, los cuales tenemos que trabajar como guerreros del Señor, haciendo cambios y ayudando, cooperando con el Espíritu Santo para que esto se haga realidad. Son los frutos del Espíritu en las 9 virtudes, por así decirlo. Es un solo fruto que produce el Espíritu, pero en 9 virtudes. Algunos dicen 9 frutos, pero realmente son las 9 virtudes que el Espíritu de Dios desarrolla en nuestras vidas y que nosotros estamos llamados como guerreros del Señor a colaborar para que esas virtudes se hagan realidad en nosotros. Nos toca la virtud número 7, correspondiente a la virtud de la fe. Mateo capítulo 17, versículo 20, dice el Señor: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así que esta virtud hace cosas grandes. Esta virtud hace de lo imposible cosas que sean posibles. Me recuerdo a Jesucristo en su ministerio, en diversas ocasiones, que les dijo a aquellos que estaban enfermos: tu fe te ha sanado, o tu fe te ha salvado. Así que esta virtud vamos a estudiarla hoy, no profundamente, pero lo suficiente para que podamos ponerla en práctica. Pongamos todos mucha atención. Empecemos diciendo o mencionando los 2 versículos tal vez más usados en cuanto a la fe. Hebreos 11:1, que es el capítulo de los héroes de la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vemos aquí que entonces que la fe es una certeza y es una convicción, sin importar la circunstancia, ya sea que veamos o no. Y Romanos capítulo 17 dice, capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene a través de escuchar, analizar, memorizar, reflexionar, meditar en la palabra del Señor. De ahí viene la fe. Si queremos crecer en la fe, tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Otro punto que quiero comentar con ustedes es que es importante entender que la fe es algo que nosotros no podemos producir a nuestra propia voluntad. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la fe es un don que Dios da, pero también Dios espera que hagamos uso de la fe y que la pongamos en práctica cuando nos acercamos a Él. Por eso dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera, no hay forma que nosotros podamos agradar a Dios si no nos acercamos con fe. Y sigue diciendo el versículo, Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Dios tiene promesas
y es necesario que creamos en ella. La fe que Dios nos da la debemos de usar y ejercitar. No sirve de nada si no la ponemos por obra, porque la fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 17. Lo invito a que lo leamos. Dice así: ¿de qué aprovechará, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que en esto se diferencia la fe verdadera de la fe falsa, en que la fe verdadera produce obras. La fe genuina nos lleva a la acción. Pero ¿qué significa tener fe? Bueno, es amplio realmente este término en la Biblia. Cuando la Biblia nos habla de fe, estamos hablando de una convicción, de una certeza. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de firmeza, estamos hablando de confianza, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de fidelidad, estamos hablando de lealtad, estamos hablando de obras y estamos hablando de descanso, de reposo en las promesas de Dios. Analicemos un poco más detenidamente, vamos a comentarlo con las 9 manifestaciones de la fe. Primera manifestación: la fe como certeza y convicción. Hebreos 11:1, ya lo leímos, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Significa que vamos a permanecer firmes en las promesas de Dios sin importar las circunstancias, que no vamos a desfallecer. Segunda manifestación de la fe como confianza en Dios. Demostrar que dependemos total y absolutamente de Dios y no en nuestras propias fuerzas o en nuestras influencias. Eso significa que hay fe, de la fe como confianza en la provisión de Dios. Tercer tipo de manifestación de la fe como creencia en la verdad de Cristo, que en este caso es la fe que salva. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esta fe es la fe que salva, la fe que cree en la verdad de Jesucristo. Hay otra manifestación de la fe como obediencia. Sí, la fe se manifiesta cuando obedecemos la palabra de Dios. Cuando creemos de corazón, esto nos lleva a obedecer. Cuando Dios dice que nos falta la fe, es muy probable de que esté hablando también que nos está faltando la obediencia. Quinta manifestación de la fe como fidelidad y como lealtad. La misma fe, la misma palabra, fe, es sinónimo de fidelidad a Dios y lealtad a Dios. Cuando nos salimos de esos ámbitos, entonces caemos en un terreno fuera de la fe. Sexta manifestación de la fe como dependencia de la gracia de Dios. Vivimos por fe cuando creemos firmemente que Él es la persona que cuida de nosotros y provee todo lo que necesitamos. Dependemos totalmente de Él. Sin mí, dice el Señor, tenemos que vivir totalmente pegados a Él. Sin mí nada podéis hacer. Séptima manifestación de la fe como acción y obras. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: así también la fe,
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Octava manifestación de la fe como seguridad de respuesta a la oración. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que esta es la fe que de una manifestación que viene por seguridad en respuesta a la oración. Ese también es fe. Y por último, la número 9, la manifestación de la fe como reposo en las promesas de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 3 dice: porque los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. Sí, los del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, no entró en la tierra prometida porque no creyeron, porque tuvieron incredulidad. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de no tener fe. Bueno, serían desastrosas, pero vamos a ver qué enemigo tenemos. ¿Cuál sería el enemigo mayor de la fe? Sería la incredulidad. También el temor podría ser y es un enemigo muy fuerte de la fe. La incredulidad mata la fe. Perdón, el temor mata la fe, al igual que la incredulidad. Quiero que entonces veamos consecuencias de la incredulidad, porque al ver las consecuencias de la incredulidad, podríamos nosotros entonces ver si estamos apartándonos de la fe. Consecuencias de la incredulidad: 1. Separación de Dios. Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, con incredulidad, para apartarse del Dios vivo. De cuando no hay fe, obviamente no agradamos a Dios, porque sin fe es imposible agradarle, y eso nos trae a algún tipo de separación de Dios. Segunda consecuencia de la incredulidad es la falta de paz y reposo. La incredulidad lleva a una vida de ansiedad, de temor y falta de descanso espiritual, ya que la persona no confía en las promesas y provisiones de Dios. Tercer consecuencia de la incredulidad: la desobediencia. Hebreos capítulo 3, versículo 18 al 19 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así que la tercera consecuencia es la desobediencia. La cuarta consecuencia de la incredulidad es la falta de frutos espirituales. La incredulidad impide que una persona dé frutos espirituales, ya que no está conectada con la fuente de vida y verdad que es Dios. Juan capítulo 15, versículo 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que el estar unido al Señor a través de la fe, pues nos hace personas, hijos de Dios, que demos fruto. Y el estar incrédulos, sin fe, hace que no estemos conectados a Él. Por lo tanto, no tendremos fruto. Quinta consecuencia de la incredulidad es juicio y condenación. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en el Señor tiene que y está ligado con todo lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo es que debemos de creer en el Señor Jesucristo. En este caso, la incredulidad, el no creer,
en el Señor correctamente nos lleva a juicio y condenación. Tenemos que creerle a Él y aceptarlo a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Sexto, consecuencia de la incredulidad, el endurecimiento del corazón. La incredulidad puede llevarnos a endurecer el corazón porque la persona se vuelve insensible a la verdad y resistente al llamado del Señor. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sexta consecuencia de la incredulidad, la pérdida de bendiciones. La incredulidad puede hacer que una persona pierda las bendiciones y el propósito que Dios tiene para su vida al no confiar en Él y seguir su guía. Mateo capítulo 13, versículo 58. Dice así: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Octava consecuencia de la incredulidad: confusión y falta de dirección. Sin fe en Dios, una persona puede sentirse perdida, sin propósito ni dirección en la vida. Así que la falta, más bien la incredulidad, causa confusión y falta de dirección. Y por último, novena consecuencia de la incredulidad es la falta de esperanza. La incredulidad elimina la esperanza de una vida eterna y de las promesas futuras de Dios, llevando a una vida pesimista y desesperada acerca del futuro. Gloria al Señor. Básicamente, con esto abarcamos lo que podríamos definir nosotros como la fe y las consecuencias de no desarrollar la fe, de no cultivar la fe. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero debemos de ejercitarnos en ella. Así que vamos a ir a la hoja de aplicación. Y en la hoja de aplicación, aquí como se les muestra en la lámina, en la virtud de la fe, iniciamos siempre con en la parte izquierda que dice preguntas que debo hacerme. Tenemos tres acá. La primera: ¿creo realmente en las promesas de Dios y camino en ellas? ¿Estoy realmente caminando en las promesas? Esto es para meditar y reflexionar. La segunda: ¿tengo a veces dudas de lo que Dios dice? Y la tercera: ¿camino en fiel obediencia a la palabra de Dios? Pasemos entonces ahora a las características de la fe. Todo está, la hoja de aplicación, tenemos que estarlo leyendo todos los días para que ejercitemos esta virtud. Características de la fe: presenta fidelidad y obediencia. La primera, presenta fidelidad y obediencia a la palabra de Dios. La segunda, confía plenamente en la provisión de Dios hoy y mañana. Tercero, permanece firme confiando en Dios a pesar de toda circunstancia. La cuarta, camina sin desviarse del llamado de Dios y su propósito. La quinta, cree con plena convicción en las promesas de Dios. La séptima, mantiene una relación fluida y apasionada con el Señor. La octava, siempre anhela y desea más de la presencia de Dios y su palabra. Y la novena, descansa y reposa en Dios, porque sin importar el peligro, sabe que Él cuida y protege de sus hijos. Esas son las características de la fe, las cuales nos van a servir cuando las leamos para interiorizar la importancia que la fe tiene en nosotros. Ahora, ¿cómo aumentar la fe? Recomendaciones. Aquí en la hoja de aplicación tenemos varios, vamos a ver 9 recomendaciones. Primero, leer y meditar en la palabra de Dios diariamente.
Bueno, recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segundo, sacar tiempo de adoración diaria. Esto para que el Espíritu Santo se avive en nosotros y nos imparta la virtud correspondiente a la fe. Tercero, enfócate en obedecer fielmente la palabra de Dios, porque la fe y la obediencia están íntimamente relacionadas. Cuarto, participa en comunidad con otras personas de tu iglesia para que puedas edificarte en la fe con el testimonio de otros hermanos cristianos, con el apoyo de otros hermanos que pueden también orar por ti. En este sentido, yo los invito a que estemos siempre participando en los grupos de oración, de reunión de nuestra iglesia y que podamos establecer vínculos de amistad con algunas otras personas para apoyarnos unos a otros dentro de la misma comunidad. Vamos a ver, quinto, buscar maneras de servir a otros. Esto hace que compartamos nuestra fe y que la pongamos en acción. Entonces busquemos maneras de cómo servir a otras personas y a otros hermanos. Ok, vamos a seguir con la número 6. Cuando tengas desafíos y dificultades, busca profundamente al Señor para que tu fe no desfallezca. Sí, nuestra fe será probada a través de situaciones, a través de tribulaciones, a través de circunstancias adversas. Nuestra fe será puesto en prueba. Pero cuando nuestra fe es puesta en prueba, sea que tambaleemos o no tambaleemos, busquemos al Señor, busquemos su refugio, busquemos la fuerza de Dios, no nos apartemos, busquemos más a Dios en momentos de dificultad, que nosotros debemos de caracterizarnos porque cuanto más difícil se pone el asunto, más relación tengo con el Señor. Sigue en la recomendación, seguiríamos por la número 7. Comparte tu fe con otras personas. Sí, comparte la palabra, ten momentos de convivencia, para hablar, para conversar sanamente acerca de las bendiciones de Dios, de las experiencias que tú has tenido con el Señor, con otras personas, los cuales con eso puedes promover la amistad con otros cristianos, mucho mejor si son de la misma congregación. Octavo, estudia y aprende de personajes en la Biblia que demostraron tener fe a través del estudio y análisis de personas en la Biblia que hicieron grandes proezas, que Dios hizo esas proezas por medio de ellos. Podemos nosotros aprender de las debilidades que tuvieron y cómo, siendo ellos simples seres humanos, lograron hacer hazañas en el nombre del Señor. Y de eso podemos nosotros aprender bastante para imitarlos también nosotros. Y por último, número 9, vive un cristianismo de puertas cerradas, pidiendo perdón y proponiéndote no volver a caer en lo mismo. Santifícate, conságrate, en otras palabras, no practica el pecado, sino que arrepiéntete de todos tus errores. Cuando falles, sé humilde y sé sincero y pide perdón al Señor y arrepiéntate para no estar cayendo nuevamente en los pecados. No puedes volverte un practicante de los pecados porque estarías fuera de la comunión real del Señor. Estarías con problemas serios por falta de santidad, porque Dios nos dice a todos que debemos ser santos como Él es santo. Y al practicar puertas cerradas, tu fe permanece activa, no se debilita, tu fe se puede seguir fortaleciendo y desarrollando, mientras que si estás cayendo en pecado, estás siendo reiterativo en los pecados, en las faltas que cometes,
tu fe se va debilitando, no se va fortaleciendo. Así que estas son recomendaciones que te damos acá para que tú aumentes tu fe. Esta es la hoja de aplicación, la cual puedes bajar en la descripción de este video. Esta hoja de aplicación la puedes bajar en la descripción de este video y usarla todos los días. La lees, la meditas un poco, la lees, la interiorizas, haz una oración después de leerla, interiorizarla rápidamente, haz una oración pidiendo al Espíritu Santo que avive la virtud de la fe en tu vida. Con esto hemos terminado la virtud número 7. Nos faltan 2 virtudes más sobre el carácter que debemos de tener todos, que es la transformación que el Señor quiere hacer en nosotros. Estamos cooperando con el Espíritu Santo para que eso se haga posible. Así que tenemos que ir de este mensaje, de la teoría, ir nosotros a la práctica. Tenemos que poner por obra lo que estamos hoy enseñando, todos los miembros de nuestra iglesia. Así que yo le invito a que usted pues imprima la hoja de aplicación, cuyo documento en electrónico lo ponemos en la descripción de este video, y así tenga las demás virtudes que ya hemos visto. Son 7 virtudes ya, nos faltan 2 virtudes más. En las próximas semanas estaremos cubriendo las siguientes 2 virtudes, con el fin de entonces nosotros poder interiorizar y cooperar con el Espíritu Santo para que esas virtudes estén desarrollándose continuamente en nuestras vidas, para alabanza, para gloria del Señor, para edificación del reino de Dios, para ser usados por Dios. Cuando estas virtudes están en nosotros, contra tales cosas, como dice el versículo de Gálatas, no hay ley. Es decir, no existe ya la ley. No hay acusación, no hay nada que nos diga tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. No hay ningún tipo de ley contra las virtudes que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas, con las cuales nosotros tenemos que colaborar premeditadamente para que esto se haga una realidad en el guerrero, y el guerrero sea entonces camine en un proceso de transformación continua, que es lo que Dios quiere. Por lo tanto, si es así, el guerrero estará creciendo de gloria en gloria, de poder en poder, en todo aquello que el Señor pretenda hacer y usarlo en la guerra espiritual, en este planeta Tierra, en el llamado que Dios nos ha hecho en estos últimos tiempos. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que pongas en nosotros el querer y el hacer para apoyarte a ti, Espíritu de Dios, en cuanto a la virtud de la fe. Necesitamos que nuestra fe crezca. Y son varias cosas, son muchas cosas las que tenemos que hacer. Te pedimos tu guianza, Señor, que nos des la fuerza, que nos des la motivación para hacer que esto sea posible en nuestras vidas. Todo para agradarte a ti, Señor, por tu persona, por tu reino y por el bien también de nosotros mismos. Te alabamos y te bendecimos, Rey de Reyes, Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.